Buenas tardes, hermanos de la Iglesia Nacional Presbiteriana Fuente de Vida y hermanos de otras iglesias, amigos que nos ven, que están viendo este canal de YouTube. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos en plena cuarentena en nuestro país por la pandemia de COVID. Y es el motivo por el que estos estudios bíblicos que normalmente los hacemos de manera presencial, ahora los estamos haciendo por este medio que gracias a Dios Él nos permite tener para hacerlo. Hemos ya orado, ya nos hemos puesto en las manos de Dios, como lo hacemos siempre, para que Él nos dirija, Él nos dé palabra y que sea su Santo Espíritu el que nos hable, que sea su Santo Espíritu el que nos enseñe y el que nos lleve a toda verdad, como fue la promesa del Señor Jesucristo. Hoy es un día especial además porque estamos en plena Semana Santa. Hoy es lo que llamamos Jueves Santo, cuando recordamos ese tiempo de comunión que el Señor Jesucristo tuvo con sus 12 apóstoles inicialmente. Terminó la reunión solamente con 11 porque Judas salió para entregarlo. Pero recordamos ese evento tan importante dentro de la iglesia cristiana, aunque no es el tema de nuestro estudio hoy, pero no quiero dejar de mencionarlo. Hoy es Jueves Santo y hoy recordamos esa llamada última cena, la celebración que el Señor tuvo con sus discípulos y en la cual nos dejó una enseñanza tan importante, tan rica, que está resguardada en el Evangelio de Juan, capítulos 13, 14, 15, 16 y 17. Quienes no lo hayan leído aún, léanlo. Hoy es un buen día para leer esos 4 capítulos, una serie de mensajes que el Señor da. Estábamos predicando algunos domingos sobre precisamente esos pasajes. Pero ahora continuamos con nuestro estudio del libro de Isaías. Y solamente quisiera mencionar, para quienes no han seguido toda esta serie de estudios, algunos aspectos generales del libro de Isaías. Recordemos que el libro de Isaías está dentro del grupo llamado de profetas mayores en nuestra Biblia, que son 5: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Entonces el primero de estos 5 libros es el libro de Isaías. Es un libro eminentemente profético, principalmente profético, aunque no exclusivamente profético. Está escrito en un lenguaje apocalíptico, solo unas pequeñas partes, como corresponde a casi toda la escritura profética veterotestamentaria, es decir, del Antiguo Testamento. Un lenguaje en algunas partes parecido al usado por Juan al escribir el Apocalipsis, pero además está escrito con una belleza literaria única. Muchas partes del libro de Isaías se pueden considerar poesía, así que es un libro muy especial. Algunos lo han llamado el Evangelio del Antiguo Testamento porque buena parte de su contenido es sobre el Mesías, es anunciar el Mesías. Otros lo han llamado también, particularmente la sección que vamos a estudiar hoy, algunos los han llamado el Apocalipsis del Antiguo Testamento por el alcance de las profecías que tienen algunos de sus capítulos. Bien, ustedes recordarán que revisamos que este libro tiene 66 capítulos y que prácticamente todos los estudiosos de Isaías están de acuerdo en que se divide en 2 partes el libro. Es muy evidente esa división. Una primera parte que va del capítulo 1 al capítulo 39 y que es principalmente de profecía, y una segunda parte que va del capítulo 40 al capítulo 66 y que, aunque sigue teniendo profecía, sin embargo es principalmente mesiánica y principalmente de un mensaje
de esperanza. Y decíamos que casualmente tiene el mismo número de capítulos como libros tiene nuestra Biblia, 66, y que esas dos partes también coinciden en cuanto a número en la división de nuestra Biblia. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, así como la primera parte de Isaías tiene 39 capítulos, la segunda parte de nuestra Biblia, Nuevo Testamento, tiene 27 capítulos, 27 libros, perdón, así como la segunda parte de Isaías tiene 27 capítulos. Es otra característica general más de este libro. Isaías se escribe en el siglo 8 antes de Cristo y alrededor del año 750, más o menos, poquitos años antes, poquitos años después, pero él profetiza en el reino del sur, en el reino de Judá, en una época en que Israel ya se había dividido en el reino del norte y en el reino del sur. Bien, Isaías profetiza en el reino del sur, concretamente en Jerusalén, en Judá. Y profetiza bajo el reinado de cuatro reyes. Fue una época larga. Podemos decir que era la época de oro de Judá, cuando todo parecía estar bien, donde parecía tener progreso, donde parecía tener riquezas, pero que la vida espiritual del pueblo de Judá, igual que del pueblo de Israel del norte, estaba tremendamente deteriorada, tremendamente corrompida. Se habían ido los sacerdotes, los maestros de la ley, se habían corrompido incluso hacia la adoración de nuevos dioses. Los príncipes, los reyes, los que gobernaban al pueblo, llenos de injusticia, llenos de corrupción, llenos de maldad. Esa es la época en la que predicaba Isaías, en la que Dios le dio las profecías que él escribió en este libro. Bien, nosotros estamos todavía dentro de la primera parte del libro. Una primera parte que ustedes recordarán se divide en 7 secciones. Hemos estudiado ya las 3 primeras secciones, es decir, hemos estudiado del capítulo 1 al capítulo 23. Hoy estudiaremos la 4ª sección, que va del capítulo 24 al capítulo 27. Es una sección no tan larga, es una sección más corta, son únicamente 4 capítulos. Y esos 4 capítulos, hermanos, ustedes lo pueden leer de corrido. Es más, yo les recomendaría que lo lean de corrido, porque es como, recordemos, no perdamos de vista que la Escritura, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, no fueron escritos con capítulos y versículos. Recordemos que los rollos en que se acostumbraban a escribir era una escritura continua. Es más, tanto en hebreo como en griego no habían esas separaciones ni siquiera en párrafos. Era una escritura corrida. En hebreo de derecha a izquierda, en griego, bueno, de izquierda a derecha como nosotros escribimos, pero era continua. La división en capítulos y en versículos, que yo creo que fue muy buena, porque nos ayuda mucho a estudiar, es algo muy tardío, es algo que se da por ahí del siglo IX, siglo X, ya de nuestra era, por algunos estudiosos de la Biblia, que primero la dividen en capítulos y luego más adelante en versículos. Entonces no perdamos eso de vista, porque capítulos 24 a 27 de Isaías, yo les recomendaría léanlo de corrido, son solamente 69 versículos, no son tan largos estos capítulos, y véanlo como una sola sección. Si tuviéramos que ponerle algún título a esta sección, creo que habría que ponerle el juicio de Dios sobre toda la tierra, o algunos lo han llamado el final de la gran catástrofe también, por el tipo de profecía sobre el cual escribe el profeta aquí. Vayamos al texto. Obviamente no vamos a leer todo el texto, no tenemos tiempo para hacerlo, ni vamos a poder analizar todos los versículos. Yo quisiera dar una vista panorámica de estos 4 versículos, de esos 4 capítulos, perdón, y animarlos a ustedes
para que hagan un estudio detallado, versículo por versículo, con todo el tiempo del mundo. Ustedes lo pueden hacer. Isaías capítulo 24, capítulo 1, comienza diciendo: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir sus moradores. Fíjense que algo interesante es que en varias partes de su libro, Isaías usa la expresión he aquí. Y este he aquí, en cada una de las partes donde se utiliza, les voy a mencionar algunas de ellas: Isaías 3.1, Isaías 17.1, 19.1, 30.27. En todas esas partes está hablando del futuro. Va a hablar de algo que viene en el futuro. Y vean cómo dice aquí: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir sus moradores. En los siguientes versículos, tal vez en los siguientes 6 o 7 versículos, se repiten por lo menos 7, 8 veces, varias veces, la expresión la tierra, la tierra, la tierra. En otra parte, el mundo. Siempre la palabra de Dios nos da claves hermenéuticas que nos permiten ir entendiendo de qué está hablando. Y esta repetición de la tierra no es otra cosa más que señalarnos. Esta profecía no está hablando sobre la tierra de Israel, no está hablando sobre la tierra de Palestina, está hablando sobre todo el planeta, sobre todo el mundo. Y cuando dice aquí Jehová vacía la tierra, la desnuda, trastorna su faz, hace esparcir a sus moradores, tenemos que entenderlo en el contexto cósmico, en el contexto de todo el planeta Tierra. Versículos: y sucederá así como al pueblo también el sacerdote, como al siervo así a su amo, como a la criada a su ama, como al que compra al que vende, como al que presta al que toma prestado, como al que da logro así al que lo recibe. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Esto que vendrá y que sucederá en toda la tierra no hace distinción de clases sociales, no hace distinción de ocupaciones, no hace distinción de rangos. Eso es lo que nos dice. Le sucederá así como al pueblo, al sacerdote, así como al siervo, al amo, así como a la criada, a la ama, así como al que compra, al que vende, así como al que presta, al que toma prestado. Es decir, esto vendrá sobre todos los pobladores de la tierra. Versículo 3. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada. ¿Por qué? Porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Y empieza después en el versículo 4 a hablar como algo que ya ocurrió en ese lenguaje profético, metafórico, en el cual se habla del futuro como si fuera el presente. Y dice: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Yo no quiero hacer ninguna aplicación incorrecta, pero a mí no deja de recordarme lo que estamos pasando en este tiempo de pandemia, de enfermedad colectiva en todo el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra, vayan viendo cuántas veces pronuncia la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. La palabra usada aquí en hebreo, cuando dice y la tierra se contaminó, no se refiere, no busquemos con un enfoque moderno ecologista pensar en que se está hablando de la contaminación que tan terriblemente sufrimos en nuestro planeta, porque la palabra original, la palabra hebrea, se tiene que entender como se corrompió moralmente. Hubo una contaminación moral de los pobladores de la tierra. Entonces permítanme leerlo de esa manera. Y la tierra se corrompió, se contaminó moralmente
bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes. Y cuando habla de las leyes, está hablando no solamente de la ley de Dios, sino de la misma ley moral que está inscrita en el corazón de todos los hombres creyentes y no creyentes, de lo cual habla el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos, cuando dice, hablando de los incrédulos, dice que pudieron ver a Dios en toda su creación, dice, y reconociendo a Dios, no le dieron gloria a Él, sino a las criaturas. Entonces está hablando de que se corrompió, de que traspasaron no solamente la ley de Dios, sino la ley moral que está inscrita en el corazón de los seres humanos. Falsearon el derecho. ¿Cuántas veces la palabra de Dios y particularmente los profetas hablan de justicia social y reprochan una y otra vez que el derecho sea quebrantado, el que el pobre, el que el oprimido sea abusado por parte de los que están en el poder? Falsearon el derecho, quebraron el pacto sempiterno, es decir, quebraron el pacto eterno, violaron el pacto que Dios había hecho con ellos. Dios es un Dios de pacto y a estas alturas de Isaías podemos recordar por lo menos el pacto que había hecho primero con Adán, el pacto que hizo después con Noé, el pacto que hizo posteriormente con Abraham, el pacto que hizo posteriormente con David, y bien todos estos pactos de Dios que finalmente termina siendo un solo pacto, que es un pacto de gracia, porque Dios siempre ha pactado con el ser humano desde la posición de su gracia. Bueno, todos estos pactos o este pacto de gracia fue violado por causa del hombre. Versículo 6. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y escuchen esto, disminuyeron los hombres. Otra vez nos recuerda, nos trae ecos de lo que estamos viviendo actualmente. Insisto, el lenguaje profético lo menciona a veces como en presente, a veces como en pasado, pero está profetizando algo para el futuro. Versículo 7. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. En diversas ocasiones la palabra de Dios toma la vid, toma el vino como un sinónimo de alegría, como algo que alegra el corazón. Y aquí dice, se acabó el regocijo, se acabó la alegría, se acabó el pandero, se acabó la danza. Versículo 9, no beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que le bebieren. Está hablando de un tiempo, está hablando en una época, de una época de tal tribulación que la alegría incluso cesará, que el regocijo incluso cesará. Sin lugar a dudas, está hablando de una época de juicio, no solamente sobre Israel, que eso en otras partes de esta sección se va a hablar, sino sobre toda la tierra. Versículo 10, quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra, la ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Había dicho en el versículo 7 que se disminuyó los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Y ahora acá nos dice que fue como olivo sacudido, así como un olivo que es zarandeado y se caen todos sus frutos y solamente queda por ahí uno que otro, como rebuscos después de la vendimia. Los rebuscos es lo que cae, la vendimia es cuando levantan
la cosecha de la uva, y los rebuscos es lo que queda tirado en el suelo, que la ley del Señor establecía que lo dejaran para los necesitados, para los pobres, que no se recogiera. Pero bueno, está hablando de unas cuantas uvas, de unos cuantos frutos tirados por ahí. Me voy a saltar un poco más adelante. Dice en el versículo 19, será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada. Será la tierra en gran manera, será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Está hablando sin lugar a dudas de algo similar a lo que habla el libro de Apocalipsis sobre los últimos tiempos, sobre el día grande y terrible del Señor, como lo mencionan algunos otros profetas, como Joel. Sin duda está hablando de aquel tiempo. Versículo 21, y aquí aparece una expresión que se va a repetir en otras partes de esta sección. Dice, acontecerá en aquel día, en aquel día está hablando de lo mismo que Joel y otros profetas llaman el día grande y terrible de Jehová, el día grande y terrible del Señor. Está hablando sin lugar a dudas del fin de los tiempos, de algo que para nosotros está en el futuro todavía, pero no sabemos en un futuro qué tan lejano, no lo podemos saber. Pero está hablando de esos tiempos, todo el capítulo 24. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Miren, este versículo es un versículo interesante. Es un versículo que no es fácil de interpretar correctamente, porque no hay muchas partes de la Biblia que hablen de esto. Entonces, un principio hermenéutico también de interpretación bíblica, hermanos, recordémoslo siempre, es que los versículos claros de la Biblia, los versículos que son suficientemente claros, nos deben ayudar a interpretar los versículos que no son tan claros, los versículos oscuros o no de fácil interpretación. Y cuando aún con ese recurso no podemos interpretarlos correctamente, es mejor dejarlo así y no tratar de sacar teorías que simplemente salgan de nuestra cabeza, de nuestra mente, y a veces comenzar a decir locuras. Pero es interesante lo que aquí señala la palabra. Dice, acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto. Y les digo que es interesante porque una y otra vez, cuando la palabra menciona el ejército de los cielos, se está refiriendo a una de dos cosas. En algunas ocasiones se refiere al ejército de los cielos como a los astros, como a las estrellas, como a los cuerpos celestes en todo el universo, pero en muchas otras cosas se está refiriendo a los ángeles, a los serafines y a los querubines, es decir, a los seres celestiales que habitan en los cielos, que habitan esa dimensión de los cielos. Y dice aquí que entonces castigará al ejército de los cielos en lo alto. Estaremos hablando aquí de los ángeles caídos, de esos ángeles que Satanás arrastró consigo a la tercera parte de los ángeles. Puede estar hablando de esto, y puede ser que hasta aquel día, hasta el fin de este siglo, hasta el fin de este eón, de esta era, aquellos ángeles caídos serán castigados por la ira justa del Señor. Dejémoslo ahí. Y dice que también a los reyes de la tierra sobre la tierra, es decir, a los reyes humanos, a los reyes, a los príncipes, a los presidentes, a quienes están en autoridad sobre la tierra y que se han rebelado contra el Señor. Versículo 22. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra y en prisión,
quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Otra vez, la expresión de ser encarcelado nos recuerda parte de lo que se habla en el Apocalipsis como ese castigo final para Satanás y para sus ángeles, para la bestia, para el falso profeta y para los que le siguen. Versículo 23. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Lean ustedes, por favor, no tenemos tiempo para hacerlo ahorita, pero lean ustedes, por favor, Apocalipsis 4:4 y Apocalipsis 20:4, y vean cuánta similitud tiene lo que se dice ahí con lo que se dice en este versículo. Se menciona también en otras partes de la Escritura, Mateo capítulo 24, que en aquellos días o en aquel día la luna se convertirá en sangre. Y bueno, aquí dice, la luna se avergonzará, como la luna se pondrá roja, se pondrá colorada. El sol se confundirá, es decir, el sol palidecerá. También en el Apocalipsis y también en Mateo 24 se habla de que el sol dejará de dar su luz en aquellos días. Dice, cuando reine en el monte de Sión, en Jerusalén, Jehová de los ejércitos. Y la palabra habla también de que Jesucristo en su segunda venida, en esa segunda venida que estamos esperando, Él va a reinar en Jerusalén. No sabemos si se trata de la Jerusalén física o muy probablemente, o más bien, de la Jerusalén espiritual, en un sentido espiritual. Y dice que lo hará delante de sus ancianos gloriosos. Otra mención también del libro de Apocalipsis. Termina ahí el capítulo 24. Hagan de cuenta que se cierra ese capítulo y que se abriera un paréntesis en el 25. Y en el 25 viene mucho de poesía, viene mucho de canto. Es más, algunos autores y particularmente el autor que nosotros estamos tomando como base para este estudio, que se los menciono, yo estoy usando principalmente este libro de Delitzsch y Cayley sobre Isaías. Bueno, no es el único, por supuesto, pero es un comentario, es un estudio muy centrado en la palabra, además con un corte reformado. Nosotros somos reformados y seguimos una doctrina reformada que creemos que es totalmente bíblica. Bien, en ese esquema que estamos siguiendo, después del capítulo 24, habla este autor de que se abren 4 cantos o 4 himnos, 4 ecos, dice él, de himnos de adoración a Dios. Y el primero de esos 4 cantos, lo voy a leer ahora de corrido, habla sobre la salvación de las naciones tras la caída catastrófica que acabamos de ver, que acabamos de leer en el capítulo 25, y después viene ese canto de esperanza, de salvación para las naciones, en el capítulo 25 de los versículos 1 al 8. Leámoslo juntos, hermanos. Dice así la palabra de Dios, capítulo 25 de Isaías. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Por eso te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro, como el calor en lugar seco,
así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y aquí tendríamos que decir, aleluya, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Este es un canto de esperanza, este es un canto de afirmación, este es un canto que confía en la redención final de Dios para su pueblo. Dios es un Dios de justicia, sí, y es un Dios de amor. Nunca podemos separar el amor y la justicia de Dios, porque ambos vienen juntos, porque Dios es único, porque Dios es eterno y porque Él es uno solo, y no podríamos separar sus diferentes atributos. Hay veces que muchas personas quisieran solamente tomar el amor de Dios y decir solamente Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios no castiga a nadie porque Él es amor. Sí, pero no podemos olvidar que Dios es justo también. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios que dice la palabra, no tendré por inocente al culpable. Dios es un Dios que extiende también su brazo con justicia, pero en esa justicia, en ese brazo de justicia, viene también su brazo de amor, su mano de misericordia y de gracia. Y de esto habla el capítulo 25. Déjenme resaltar nada más algunas partes. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Es algo que nosotros debemos de decir siempre y que siempre tenemos que recordarlos. Versículo 4, porque fuiste fortaleza al pobre. Ahí están tus maravillas. Fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en la aflicción, refugio contra el turbión. El turbión es una lluvia fuerte con viento. Tal vez todos nosotros hemos vivido un turbión, hemos estado adentro de un turbión cuando tal parece que el agua fuera azotada contra las paredes o contra las cosas. Eso es un turbión. Pero en un sentido metafórico, un turbión es cuando vivimos una tormenta en nuestra vida, porque hemos tenido pérdidas, porque hemos tenido tristeza, porque hemos tenido dolor. Eso sería un turbión en un sentido metafórico. Y dice aquí, tú, Jehová, eres refugio contra el turbión. Tú, Jehová, has sido fortaleza al pobre. Tú, Jehová, has sido fortaleza al menesteroso en la aflicción. Si, hermano, tú sufres pobreza, si tú sufres aflicción, si tú estás pasando en medio de la tormenta, la palabra de Dios en este día te recuerda, tú tienes una fortaleza, tú tienes un refugio que se llama Jehová, que es Jehová de los ejércitos, que es el Dios único. Llamémosle Jehová o Yahweh o Yahvé, de acuerdo con la traducción que se quiera decir. Yo les decía el otro día, yo preferiría decir el Eterno solamente, al no saber cuál es la pronunciación correcta de su santo nombre. Tú, el Eterno, has sido fortaleza. Tú, el Eterno, has sido refugio en medio de la tormenta. Sigue diciendo, sombra contra el calor. Eso es nuestro Dios. Sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. ¿Qué le puede hacer el turbión a un muro de piedra? ¿Qué le puede hacer la lluvia, por más fuerte que sea y por más fuerte que venga el viento, contra una fortaleza hecha de piedra? Nada, absolutamente nada. La mojará, la humedecerá, tal vez, pero jamás la derribará. Y dice entonces, el ímpetu de los violentos ha sido como turbión contra el muro. Se ha estrellado en ese muro que eres tú. Dice más adelante, versículo 8, y por eso les digo
que toda esta sección habla de los últimos tiempos. Toda esta sección está hablando de lo que ocurrirá todavía en adelante, porque vuelve a mencionar algo que también en el libro de Apocalipsis de Juan se menciona: destruirá a la muerte para siempre. La muerte, hermanos, la muerte, queridos hermanos, no es algo que Dios haya hecho, no es parte de la creación de Dios. ¿Cuándo fue introducida la muerte en la historia de la humanidad? ¿Cuándo? Cuando Adán y Eva cayeron, cuando ellos pecaron, cuando ellos desobedecieron a Dios. Dios les había dicho: pueden comer de todo fruto que se da en el huerto, de todo árbol pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que comieren de él ciertamente morirán. El día que ellos decidieron, en uso de su libre albedrío, ellos sí tenían libre albedrío, nosotros ya no lo tenemos. Hablaremos de eso en otra ocasión, porque algunos a lo mejor van a brincar ahorita: ¿cómo que no tenemos libre albedrío? Hablaremos de eso en otra ocasión. Pero Adán y Eva sí lo tenían. Ellos sí lo tenían. Ellos vivían en una completa justicia. Y ellos decidieron libremente desobedecer a Dios, hacerle más caso a un animal, a una serpiente, hacerle caso, de hecho, a Satanás, que era esa serpiente, y darle la espalda a Dios. En ese momento ellos murieron espiritualmente, y en ese momento la muerte fue introducida en la historia de la humanidad. Pero saben que la muerte no es para siempre. Saben que la muerte no reinará para siempre. La palabra de Dios lo dice. Por eso Pablo también lo expresa y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Porque finalmente la muerte será absorbida en victoria. Y aquí Isaías también lo dice: destruirá la muerte para siempre. Eliminará la muerte. La muerte no va a existir siempre, igual que el pecado no va a existir para siempre. Ambos van a ser destruidos cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez y establezca en toda plenitud su reino. Pero dice algo más que también viene en Apocalipsis. Dice: y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. ¿Por qué se derraman lágrimas? Se derraman lágrimas cuando hay dolor. ¿Por qué hay dolor? Hay dolor porque hay enfermedad, hay dolor porque hay muerte, hay dolor porque hay injusticia, hay dolor porque hay tristeza. Y cuando dice que Jehová enjugará toda lágrima, Jehová el Señor enjugará toda lágrima de todos los rostros, está diciendo: no habrá más dolor, no habrá más muerte, no habrá más enfermedad, no habrá más tristeza, no habrá más injusticia, porque entonces el niño podrá jugar en la cueva del áspid, porque entonces el león podrá apacentar juntamente con la oveja, porque entonces un niño los apacentará, dice la palabra. Bueno, entonces no habrá más dolor y no habrá más injusticia y no habrá más muerte. Por lo tanto, toda lágrima será enjugada del rostro de todos. Sigue diciendo el versículo 8: y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. ¿Saben cuál es la afrenta del pueblo de Dios? Tanto del pueblo de Israel como de nosotros, la iglesia, que somos el nuevo Israel, que somos un solo pueblo con Israel. Otro tema que tendremos que tocar también, hermanos. La pared de división ha sido derribada y ya no hay más dos pueblos. Ya no podemos hablar en un sentido a veces muy sionista de Israel como si fuera un pueblo separado y la iglesia otro pueblo separado. Con Jesucristo eso terminó. Él derribó la barrera de división y de lo que antes eran judíos y gentiles, ahora ha hecho un solo pueblo, el pueblo de Dios. Bien, aclarado ese punto, ¿cuál es la afrenta de tu pueblo? Porque aquí dice, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. La afrenta del pueblo de Dios es el pecado. Es el pecado que nos separa de Él. Es el pecado que hace distancia entre Dios y nosotros. Así como la muerte será destruida,
Así como la enfermedad, el dolor, por lo tanto el llanto, serán quitados, de la misma manera el pecado será quitado también completamente. Y la afrenta entonces de su pueblo será quitada. ¿Y saben por qué sabemos que esto ocurrirá? Dice al final de este versículo, porque Jehová lo ha dicho. Por eso, porque lo ha dicho, Él lo hará. El único decreto que se cumple completamente es el decreto del Señor. Si el Señor lo dijo, hermano, no te quepa la menor duda de que va a suceder, de que va a ocurrir. Ninguno de nosotros podemos andar decretando cosas. Ninguno de nosotros podemos andar declarando cosas como si nuestra palabra tuviera poder creador. La única palabra que tiene poder creador y que tiene poder de vida y que tiene poder de restauración es la palabra de Dios. Si Jehová lo ha dicho, se hará. Si Jehová lo ha decretado, se hará. Yo no puedo decretar absolutamente nada. Yo no puedo declarar absolutamente nada. Pero Dios, vaya que sí lo hace. Y se dirá en aquel día, otra vez, en aquel día, he aquí, otra vez, he aquí, este es nuestro Dios. Lo hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Esta palabra, esta expresión hermosa, la encontramos una y otra vez en la Escritura. Me alegraré y me gozaré en el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Versículo 10. Porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado. Moab era un pueblo vecino al pueblo de Israel, enemigo del pueblo de Israel, aunque finalmente venían también de una rama familiar del mismo pueblo. Pero aquí el Moab del que se habla es en un sentido figurado, es en un sentido místico. ¿Saben qué era lo que hacía principalmente el pueblo de Moab cuando el pueblo de Israel venía en camino a la tierra prometida? Era mofarse, era burlarse de ellos y era aliarse a sus enemigos. ¿Y saben cuál es el Moab espiritual en este tiempo, en este siglo, en la actualidad? Los miles y millones que se mofan de Dios, que se burlan del cristianismo, que ven al cristianismo como algo para gente ignorante, como algo para gente poco pensante, como algo para gente que no razona bien y que no entiende. Y son los burladores de nuestro tiempo. Ese es el Moab en el sentido espiritual del que está hablando la palabra. ¿Cuántos y cuántos se levantan en el nombre de una falsa ciencia? Porque la verdadera ciencia es de Dios, para señalar que Dios no existe, que ese es un concepto arcaico, que ese es un concepto totalmente anticuado, que los seres humanos somos productos de la evolución y que termina nuestra vida y ahí se termina todo. ¿Cuántos pregonan eso? Es el Moab de nuestro tiempo. Dice, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar, y extenderá su mano por en medio de él, como la extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos, y abatirá la fortaleza de tus altos muros, la humillará y la echará en tierra hasta el polvo. Hermanos, yo había quedado que íbamos a estudiar hoy de los capítulos 24 al 27. Perdónenme, pero no me da tiempo. Ya llevamos 45 minutos de grabación y queríamos que fueran 30 únicamente. Así que nos vamos a quedar hasta aquí. Nos vamos a quedar, solamente hemos visto el primero de los 4 cantos o el primero de los 4 himnos de los que hablé. Nos falta ver los otros 3. Y nos falta ver el cierre en el capítulo 27, en el cual habla de la liberación de Israel. Siempre que hablemos de Israel, estamos hablando del Israel espiritual, del pueblo de Dios. Entonces, vamos a dejar esto
para el próximo jueves. A lo mejor nos atrasaremos un poquito en el esquema que teníamos, pero creo que vale la pena. Relean ustedes nuevamente estos dos capítulos, léanlos en oración, disfrútenlos, paladéenlos, desmenúcenlos, porque a lo que nos manda el Señor es a escudriñar su palabra. Y eso no lo podemos hacer deprisa, lo tenemos que hacer poco a poco. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Si Dios quiere, estaremos subiendo el domingo el mensaje dominical. Este próximo domingo es domingo de resurrección. Es el domingo más glorioso para nosotros los cristianos, cuando nuestro Señor Jesucristo venció la muerte precisamente. Esa muerte que será destruida, Jesús ya la venció. Jesús ya está por encima de ellos. Él resucitó, Él vive hoy y por eso nosotros vivimos. Nosotros hemos resucitado también espiritualmente junto con Él. Entonces el domingo estaremos hablando, si Dios lo permite, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hasta entonces, amados, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les llene de su gracia y de su presencia. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes.